En España se ha presentado una curiosa polémica que sin duda nos pone a pensar en qué tan determinada está nuestra vida cívica por la cultura religiosa imperante en cada país. El obispo de Santander ha pedido en una carta pastoral al gobierno español que se preserve el domingo para que sea un día de descanso y no se convierta en un día laborable por las presiones comerciales. Define la jornada dominical como un signo de resistencia a que el hombre sea totalmente acaparado por el mundo del trabajo. En su escrito, también menciona que el domingo es una de las primeras y más antiguas instituciones cristianas porque su origen está en la resurrección de Cristo en el primer día de la semana judía. Eso sucede en España, pero lo mismo en todos los países con herencia judeocristiana que han adaptado sus calendarios cívicos a los calendarios religiosos, aunque hoy en día se reconozcan a sí mismos como estados laicos y por lo tanto no discriminadores. En otros estados más confesionales, no debe llamar la atención que el día de descanso se identifique con el sábado en caso de Israel o el viernes en el caso de Irán, por ejemplo. En países como Francia, más laicos, los comercios no están obligados a cerrar los domingos porque ese no es el día de descanso de algunas religiones, por ejemplo la judía o la musulmana. Así, cada quien cierra o abre su negocio según sus convicciones religiosas e intereses comerciales sin que nadie pueda imponer a otro su día de descanso. Ya estamos de vuelta aquí en el estudio. Roberto Blancarte dejó caer una bomba sobre la mesa que aludía a lo que tú comentabas, Mónica. Tú escribías una forma ideal de ser católicos y Roberto decía, bueno, pero ni siquiera en algunos casos quienes son, digamos, ministros del culto católico reproducen esa forma de vida, ¿no? No, claro. Lo único que yo quería acotar aquí es que no es mi interpretación, es una interpretación precisamente que deriva del Evangelio y además forma parte también de la doctrina de la Iglesia, es decir, no es una libre interpretación porque justo lo que decía Jorge muy bien, no es una interpretación personalista ni el ser cristiano, pues implica que cada quien, ¿no? Entonces se ajusta a la ortodoxia y a mí me interesa mucho subrayar eso también en todos los sentidos. Pero déjame insistir en una cosa, el cristianismo ha avalado, porque pues no es culpa, digamos, de Jesús de Nazaret, sino de cómo lo interpretan o lo leen, a muchos que han hecho cosas terribles, como ha avalado la esclavitud, ha avalado la violencia. No es verdad. Es decir, no es verdad. Hay sacerdotes que durante mucho tiempo avalaron la diferencia entre blancos y negros en Sudáfrica, y eran sacerdotes cristianos. Y así por el estilo tenemos, digamos, sacerdotes y obispos que avalaron guerras, digamos. Sí. Claro, la guerra justa de unos aunque los otros también fueran cristianos. También tenemos monarcas, ministros, que han avalado todo ese tipo de cosas. Entonces, no tratemos de cargar las tintas de un lado y decir los buenos están de este lado y los malos están del otro lado. El ser humano es así. En todo aspecto puedes encontrar gente que obra adecuadamente con una determinada postura o con otra, y gente que obra mal. Entonces, no carguemos las tintas. Yo diría, para que realmente estemos en un plano de, vamos a tratar de ver qué es la cultura católica. Pero yo no estoy diciendo, no estoy cargando la tinta, lo que estoy diciendo nada más. No. Estoy nada más diciendo que han avalado, no hay una sola interpretación apoyada con el Evangelio. Con el Evangelio y con la Biblia han apoyado hasta crímenes. Mira, pero eso lo sabemos en la historia. Hay una variedad de interpretaciones, pero dices, el cristianismo ha avalado. También ha avalado. Hay solamente un cristianismo. Es que ese es el que tú dices que ha avalado estas cosas. Hay muchos cristianismos, precisamente. No, pero a ver, punto es ese. Sí, yo quiero aquí acotar algo. A ver, el que tú digas, ¿no? O sea, el que haya habido, y hay efectivamente, y me parece además que es una de las cuestiones de honestidad más importantes que tiene la Iglesia, el aceptar que se han cometido pecados gravísimos en nombre de Dios en el catolicismo y en todas las religiones, pero lo que me interesa es el catolicismo, me parece que es, bueno, una verdad incuestionable, pero además también un acto, digamos, de honestidad necesario para la construcción de la misma Iglesia católica. El que haya habido sacerdotes no significa, como bien lo decía Jorge, que el cristianismo lo avale. Desafortunadamente, y esto es ahora sí que inherente, casi podría decir yo, a la naturaleza humana, el utilizar
para fines de poder y manipular pues las creencias religiosas, pero también las creencias políticas, y aquí tampoco tenemos pues distinción. Y el hecho de que haya habido sacerdotes y haya habido épocas en que los mismos papas hayan avalado este tipo de abusos, no significa que el cristianismo esté orientado hacia allá. Y yo aquí quiero... ¿Quién es el cristianismo? Sí, pero a ver, yo quiero también, voy a contestar tu pregunta con una cita de un teólogo español, González Faust, que es maravillosa porque él dice que la iglesia, ¿no?, es como una mujer encubierta por un velo. Porque la vocación misma de la iglesia no está en el poder, la vocación misma de la iglesia está en lo sencillo, está con los más pobres, está con los más débiles. Y por su misma, digamos, identidad, ¿sí?, no tiene que estar saliendo a los medios de comunicación. Entonces la iglesia, ¿sí?, está en las expresiones profundas de amor, ¿no?, de los sacerdotes que se quedan hasta el final en los lugares de guerras, de las monjas que están todos los días, día a día, cuidando a los niños enfermos, cuidando a las ancianas, de los curas que hablan por los derechos humanos y arriesgan y pierden incluso la vida. Esas son las expresiones de la iglesia. Pero hay más expresiones. Lo único que yo digo es, está muy bien, es más, esa es la que más me gusta de la iglesia. Yo estoy de acuerdo con ustedes. Pero hay que admitir que la iglesia tiene otras expresiones y que no hay nada más un cristianismo y ese es el bueno. Pero a ver, permítanme intentar dar una vuelta de tuerca a la discusión, nada más para no quedarnos en ella, a pesar de que es muy interesante y que creo que además es relevante. Pero pensaba lo siguiente escuchándolos, la descripción que hacen ustedes de una manera, digamos, de ver el mundo desde el cristianismo, y que además me parece que coincide en el fondo de cuáles deberían ser los principios rectores. Dice Roberto, bueno, pero no siempre se respeta ni siquiera por representantes de la propia iglesia. Pero yo en lo que pensaba es, ¿hasta dónde podemos hablar de que existe una cultura católica en un país como el nuestro, que supuestamente es mayoritariamente católico, en el cual, por ejemplo, el tema de la violencia criminal, de la violencia social está tan presente? Porque ahí tenemos una de dos alternativas: o reconocer que esa cultura católica que ustedes describen no ha permeado, porque si hubiese permeado, la convivencia sería pacífica, y entonces que no son los mexicanos tan católicos como se supone que son, o tendríamos que reconocer, hacia donde apuntaba un poco Roberto, que es que el catolicismo, el cristianismo, también puede ser compatible con la violencia. ¿Qué nos dirías tú, pues, Jorge, Mónica? Sí, el catolicismo, Cristo vino a llamar a los pecadores, no a los santos. O sea, santos no hay, ni laicos, ni creyentes, no hay santos. Todos somos pecadores. Y claro, él propone un mensaje que es un mensaje de esperanza, es un mensaje exigente, es un mensaje que de cumplirse lleva a una sociedad en concordia, lleva a darse a los demás, a entregarse a los demás, que habrá quien lo siga, que habrá quien no lo siga, de acuerdo, pero ese es el mensaje. Entonces, es posible en un país con una cultura católica, a medida que la fe de los creyentes vaya madurando, que se traduzca en comportamientos congruentes. Hay muchas cosas que son incongruentes, ¿no? Tenemos, por ejemplo, de políticos que dicen que son laicos y luego celebran misa en su casa, y lo hemos sabido. Del propio Juárez, que bautizaba a sus hijas. Pero eso ya dijimos en otro programa aquí, nada más Sí. para acotar, que eso no era incongruencia, sino diferenciar lo público de lo privado, que es una característica del liberalismo. No, bueno, ahí entramos a otro punto muy interesante, que es precisamente que para un creyente la fe no es cuestión privada, es cuestión social, no es únicamente privada. O sea, si yo vengo aquí a hablar públicamente de la fe, no podía decir, es que yo mi fe, allí en mi capillita que tengo en tal parte, ahí sí, pero nuevamente es una opción pero tuya, no las prendo frente Jorge, a es una Roberto opción Blanca. tuya, pero no todos los católicos están de acuerdo con eso. Okay. Hay católicos que dicen, yo distingo mi creencia personal de mi función pública. O sea, no todos los católicos piensan igual, es lo único que yo quiero decir, ni mira, actúan igual, y todos tienen derecho a llamarse católicos. Sí, creo que no me he explicado bien. Efectivamente, una cosa puede ser el trabajo profesional que uno realice, y ese trabajo se tiene que realizar de acuerdo con las reglas propias de ese trabajo. Si yo soy investigador, tengo que hacer la investigación pues, con la metodología propia de la investigación, y no decir, es que hay una metodología católica para hacer investigación, no es cierto.
Si hay un funcionario público, debe comportarse como funcionario público y de acuerdo a las reglas y las leyes que rigen su función. Pero eso no quita que siendo investigador o siendo funcionario público pueda manifestar públicamente su fe en la manera como hace su trabajo. ¿Sí? Sí. Entonces, hay congruencia entre lo público y lo privado, porque de otro lado tendríamos una especie de paranoia, ¿no? Alguien que es católico ahí guardadito en su casa y después, y a lo mejor eso es parte de lo que resulta de esa incongruencia de que haya tantos que se dicen católicos, pero que realmente no actúan como católicos. A mí una parte que me interesa mucho escuchando a Mónica es cuando hablas de iglesia. Yo soy laico, ustedes saben, además soy agnóstico, ateo, en fin, pero a mí cuando escucho iglesia, lo primero lo que pienso es en jerarquía eclesiástica, ¿no? Pienso en obispos, en papas, en cardenales, etcétera, y me daba la impresión de que tú hablas de iglesia desde otra perspectiva, que no te refieres a esa iglesia que es la que yo asocio con el concepto, sino a otra concepción de iglesia, ¿es cierto? No, claro, desde el punto de vista católico la iglesia es el pueblo de Dios. Y además hay una estructura, desde el punto de vista teológico, completamente inversa a la jerarquía. Es decir, quien está, digamos, a la cabeza es el pueblo de Dios y el último servidor del pueblo de Dios es el Papa. Lo que pasa es que la Iglesia está inserta en el mundo y ha adoptado, pues, los criterios de este mundo y, pues, así funciona también con criterios de poder. Pero la Iglesia es precisamente el conjunto de creyentes que viven la fe. Y a mí, en ese sentido, también me suscita una reflexión esto que tú dices, ¿no? Respecto a la violencia, ¿es compatible o no? A mí me parece un poco simplista hacer esta relación causal, ¿no? Entre, pues como si únicamente la fe, ¿no? Tuviera como resultado la violencia, es decir, hay muchos otros factores y además tampoco, vuelvo a lo mismo, ¿no? También hay muchas expresiones, ¿no? De creyentes que viven de acuerdo a su fe y que están haciendo frente con denuncias, ¿no? Con trabajo por la justicia ante esta situación de violencia. Y me parece que aquí el papel de muchísimas organizaciones y de la misma, digamos, de diócesis, de parroquias, que repito, es algo que no se ve, de acompañamiento a las víctimas, de fortalecer, de hacer denuncias, ha sido también muy importante, ¿no? Pues me parece muy interesante. Vamos a escuchar, si les parece, la opinión de nuestro experto el día de hoy aquí en República Laica. Invitamos a un experto a hablar del tema y en este caso es un laico muy laico. Es Michelangelo Bovero, que como podremos escuchar, él es crítico de la cultura católica y crítico de la Iglesia Católica, pero bueno, este es un programa en el que precisamente se trata de escuchar los distintos puntos de vista. Escuchemos a Bovero y volvemos aquí al estudio. Bueno, la dimensión más relevante, que es incluso más relevante en algunos países frente a otros, es la última o quizás penúltima temporada de la actuación de las iglesias, pero sobre todo de la Iglesia Católica, que durante los últimos, digamos, 20 o incluso 30 años, ha emprendido lo que yo llamo una verdadera reconquista eclesiástica de la esfera pública. Y con un ataque frontal a todas las posiciones laicas, incluso en su gama más amplia, y tratando en este intento de reconquista de la esfera pública, de ingresar en una ruta estratégica dentro de la cual la Iglesia intenta tramposamente disfrutar unas de las grandes ideas de las tradiciones laicas. Por ejemplo, bueno, se pueden hacer muchos ejemplos, pero me parece bastante destacado el ejemplo del discurso sobre los derechos humanos. Nosotros hablamos de tolerancia porque tenemos una herencia de una gran tradición de discusión cultural, pero cultural no solamente en el sentido más alto del término, sino difundido,
En esta tradición, el término clave es justamente tolerancia. Es un término cargado de ambigüedades, por supuesto, pero en los usos directamente relevantes por el debate del último siglo, digamos así, pues, los usos relevantes apuntan al problema de la convivencia entre individuos y grupos que se reconocen recíprocamente el derecho al disenso recíproco. El gran problema es que la tolerancia en este sentido tiene límites intrínsecos, estructurales, por decirlo de una manera muy sencilla. No se puede tolerar siempre todos y cualquier cosa. Una tolerancia que se vuelve tolerancia hacia todos y cualquiera se niega a sí misma como valor y termina por fomentar todo lo contrario de la convivencia pacífica y discutidora. Termina por plantear el riesgo de una confrontación recíproca muy dura y hasta de episodios de guerra civil. Pues bueno, ya he escuchado la opinión de Bovero. Vamos ahora a un corte y regresamos al estudio a nuestra última, panel de discusión aquí con Jorge Adame y con Mónica González. Ya volvemos.